Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. No te pierdas todos los viernes a las 10:30. No, a las 10 de la noche, hora de España, vamos a estar entregando un espacio de reflexión. Entonces, no te lo pierdas. Empezamos, Libra. Muy bien, cariño. Libra. Es muy curioso, Libra, porque hay una imagen en la cual a ti te representa como si fueras un ave, una paloma blanca, Libra, pero no estás en el bosque. Es como que estuvieras en los Alpes. Hay muchas montañas que están cubiertos de nieve. Y veo que esa pequeña ave, esa paloma, intenta salir de ese lugar, porque detrás de esas montañas que están cubiertos de nieve, hay mucho bosque, hay mucha vida. Pero sin embargo, existe la energía, me representa como si fuera una mujer, de cabello claro, puede ser que tenga canas, que simplemente te detiene, Libra. No sé por qué siento, mi querido Libra, que muchos de ustedes es como que tuvieras una impotencia en tu vida. Es como que quieres decir algo, quieres hacer algo, o quieres que una situación se solucione. Pero sin embargo, es como que en estos momentos tienes muchas barreras, o simplemente no es conveniente para dar ese gran salto. Yo lo que siento, mi querido Libra, siento que tú estás buscando que una situación se resuelva. No solamente está relacionado con tu persona, sino también con tu entorno. O tú sientes que un personaje, sea hombre, sea mujer, se porta como un poco frío con ustedes, un poco indiferente con ustedes. O te gustaría que de repente tu entorno te entienda por lo que tú estás pasando, por lo que te afecta esta situación. ¿Alguno de vosotros, Libra, quieres como renunciar a todo? Es como que no eres feliz en el entorno donde tú estás, con la persona con la cual tú estás, o en el trabajo donde tú estás. Necesitas vivir nuevas experiencias. Necesitas ir en busca de tu comodidad, de tu felicidad, Libra. Pero hay algo que te detiene.
Aunque me lo representa como una persona con cabello blanco, puede ser familia, puede ser hijos, puede ser que a lo mejor tienes que resolver un asunto legal, pero hay algo que te detiene, mi querido Libra. Vamos a ver signos, hay una impotencia en ti. O de repente, Libra, tú me dices, Richard, mi mundo marcha bien. Lo que pasa es que yo veo la injusticia en mi entorno. Y por eso que me duele, por eso que me afecta. Eres una persona de buen corazón, cariño. Vamos a ver signos, Libra. Te sientes impotente. Me sale tu signo, Libra. Me sale Leo. Me sale Géminis. Cierras con Piscis o Acuario. Vamos a ver iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Libra. La letra H, la letra I, la letra G. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Libra. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Me sale la carta del 3 de bastos. Quiero que te fijes bien en la carta, Libra. Si te das cuenta, aquí hay 3 personajes que están a la defensiva, están posiblemente pendientes, están protegiéndose, están a la guardia. Al fondo se ve lo que es un rostro maléfico, por decirlo así, Libra. Siento, mi querido Libra, que tú en estos momentos formas un papel muy importante para tu familia, para tu entorno. Siento, cariño, que si tú prácticamente tiras la toalla, que si tú de repente cierras las puertas, este grupo de personas, porque atrás hay una criatura, hay una mujer, puede ser hermano, puede ser hijos, puede ser entorno. Si tú, cariño, te rindes, si tú te desentiendes, simplemente puede ser que esta situación traiga consecuencias a las personas que tú quieres proteger, Libra. Yo lo que siento, Libra, que en estos momentos en tu ambiente la energía está muy pesado. Como que muchas cosas pasan a la vez y cosas negativas, no cosas positivas. Estás como nervioso, nerviosa, que quizás esta situación te afecte a tu persona, a tu familia, a tus hijos, a tu entorno, Libra. O te pasa algo, Libra, en la cual quizás tienes miedo que esta situación afecte a tu entorno. De que hay algo que yo te puedo decir, Libra, esa sensación que tú tienes, que quizás una persona quiere hacerte daño, que una persona habla mal de ti, o que quizás una persona solamente está contigo para pasarlo bien. Tienes que hacer caso de tu intuición. ¿Por qué? Porque el mal ronda tu vida, Libra. Mira esos ojos. El mal ronda tu vida, mi querido Libra. Y de tu entorno. Vamos a ver qué me dicen el tarot del año. Vamos a ver. Me sale la carta de la reina de bastos, la carta del rey de copas, la carta del ángel New, la carta del loco y la carta del emperador, Libra. Si este tema lo relacionamos a lo que es en el amor, muchos de ustedes quizás tienen esa duda que si realmente tú amas a esa persona, o esa persona sea hombre o mujer, es la persona con la cual tú tienes que descansar o tienes que prácticamente vivir con el resto de tu vida, Libra. El ángel New y el loco y el emperador. A veces quieres desconectar. A veces quieres olvidarte de los problemas. A veces quieres olvidarte de tu familia. Olvidarte del mundo. Sientes que esta situación no te compete.
Sientes que no debes complicarte la vida. Pero el emperador, cariño, te recuerda que tú formas un papel muy importante, Libra. No sé qué es lo que está pasando en tu vida, pero tú estás muy nervioso, muy nerviosa. Estás a la defensiva. Tienes algún tipo de resentimiento, quizás por la injusticia que tú estás viendo. A lo mejor me dice Richard, no me merezco lo que me está pasando. Te recomiendo, mi querido Libra, que levantes la cara. Siéntete orgullosa y orgulloso de ti. Que no te dé pena esta situación, Libra. Y tienes que luchar por ti y por los tuyos. No tengas vergüenza, Libra. No sé qué es lo que está pasando, pero tú estás un poco nervioso, nerviosa. Tú formas un papel muy importante para los tuyos y también para ti. Vamos a ver qué te dice el Arcángel Gabriel. Que Dios del universo me ayude. Dice, escucha, conozca su yo divino. Mírese al espejo, tómese un momento y observe sus ojos. Oiga la energía que se desprende de usted. Conocerá exactamente la identidad de su yo divino explorando la sabiduría de su mirada. Libra. Mi querido Libra, cariño, aunque el mundo entero te critique, aunque el mundo entero diga quizás que tú eres mala persona o que tú has hecho las cosas mal, tú eres especial. ¿Te acuerdas que te he dicho segundos antes? Siéntete orgullosa, orgulloso y mira para adelante. Esta carta te dice, mírese al espejo y tómese un momento y observe sus ojos. Oiga la energía que se desprende de usted. Conocerá exactamente la identidad de su yo divino, explorando la sabiduría de su mirada. Tú eres especial, Libra. Sécate esas lágrimas, cariño. Y ahora es cuando tú tienes que demostrar el poder que llevas dentro. Tú eres importante, tú eres especial. Lo que digan los demás, que te entre por aquí y te salga por aquí, Libra. No hagas caso, cariño. El ser humano, las personas siempre van a ver los defectos de los demás, pero nunca van a ver sus defectos, nunca van a ver sus problemas. No renuncies a nada por la gente. Tienes que ser feliz, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Libra. Opción 1, opción 2. 7 segundos ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta del carro es un sí, puede ser que estás lidiando con un cáncer. Opción 2. La carta colgada es un no, tu signo, Libra, cariño. ¿Sabes qué siento, Libra? Siento como que tú tienes un poco de miedo, posiblemente a ser juzgado o juzgada, o criticado o criticada por alguien. Y esto, mi querido Libra, puede ser por tu familia, puede ser por tu vida, puede ser por tu pasado o puede ser por tus sentimientos. Pero no te sientas mal, Libra. Nadie es perfecto en esta vida, si es tu caso. No te avergüences de los tuyos tampoco, no te avergüences de ti, no te avergüences de amar, Libra. Vamos a ver, corazón, qué te quieren decir el tarot de los ángeles, guardianes, Libra. Es como que tú quieres gritar a los 4 vientos. Es como que lo que tú has escuchado, lo que te han dicho, te duele. La fuerza, valor, compasión, perseverancia. Vas a poder dominar a la bestia, Libra. Vas a poder salir de esta situación. Vas a empezar algo nuevo en tu vida. Si tu problema está relacionado con el amor, y tú me dices, Richard, tengo que poner punto y final, vas a empezar un nuevo amor en tu vida.
Si está relacionado con el trabajo, vas a tener un nuevo proyecto. Va a llegar lo que es una oportunidad. Ese león que tú ves, Libra, es el problema que en estos momentos te está acechando, te está acosando. Pero tú, con inteligencia, porque aquí sale lo que es el símbolo del infinito, tú con inteligencia, mi querido Libra, vas a poder dominar ese problema. Vas a poder salir adelante. La carta de la fuerza, cariño, también me dice, una persona que quizás en estos momentos no hay contacto, una persona orgullosa, siempre te piensa. Entonces, mi querido Libra, actúa de una forma inteligente. Si la montaña no viene a ti, quizás tú tienes que ir a la montaña, Libra, porque hay alguien que te piensa, pero en estos momentos está cegada por su orgullo, por su ego, Libra, pero te piensa. Vamos a ver, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Para muchos de ustedes, mi querido Libra, vas a coincidir con una persona que puede ser mayor de 40 años o una persona especial. Esta persona puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Algunos de ustedes tienen hijos en común. Este encuentro puede ser en una guardería, en un parque, en un centro comercial, en una escuela, Libra. Pero te vas a encontrar con alguien. La carta del mago. Hay una persona muy cercana a ti o una persona con la cual de repente vosotros trabajaron juntos. Puede ser de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, o de repente tú has estudiado con él o con ella, o es tu jefe o tu jefa. Esta persona, mi querido Libra, te piensa, pero no acepta. No acepta que siente algo por ti. Es una persona que puede ser de piel blanca o piel morena. Tiene algún tipo de tatuaje, o tú tienes tatuaje en tu cuerpo, Libra. Cabello negro, largo o castaño. Algunos de ellos puede ser que sean mayores de 30 años, o ustedes son mayores de 30 años. Esta persona, cariño, posiblemente entre vosotros, el contacto, la relación se acabó. Pero en el fondo de su ser, le gustaría tener un nuevo comienzo con ustedes, una oportunidad. La carta del 9 de copas. Hay una persona, mi querido Libra, que quiere hacer un cambio. Posiblemente quiere dejar su relación, posiblemente quiere dejar casa, o simplemente renuncia a todo por su libertad. Esta persona puede ser gruesa de estatura, gruesa de tamaño, perdón. De estatura también es alto, o alta, o de tu porte, de tu tamaño. Se pinta el cabello de algún color, elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. La carta del 9 de espadas. Muchas veces sueles levantarte en la madrugada con pesadillas. O simplemente, mi querido Libra, últimamente estás soñando esa persona que se va a liberar, que va a buscar lo que es su libertad. Esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro. Pero siento que hay una conexión entre ustedes. Muy pronto te vas a conectar o te vas a encontrar con esta persona con la cual tú estás soñando constantemente. Recuerda, plan de 3 o 4 de la mañana, sueñas con él o con ella. Bendiciones, mi querido Libra. Te recomiendo, corazón, que no te reprimas nada. Te recomiendo, corazón, que digas lo que sientes, lo que piensas, lo que quieras, corazón. Y no te avergüences por el que dirán. Es tu vida, no la de ellos. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones, Libra.